Hay conflictos que duran años, otros duran décadas, y luego está este. El enfrentamiento entre israelíes y palestinos lleva más de un siglo acumulando guerras, acuerdos rotos, generaciones desplazadas y un dolor que se hereda de padres a hijos. Es uno de los conflictos más documentados del mundo y al mismo tiempo uno de los más malentendidos, porque dependiendo de dónde empieces a contar la historia, todo cambia. Este vídeo no toma partido. Su objetivo es uno solo: que entiendas cómo se llegó hasta aquí, qué ocurrió, en qué orden, y por qué este pedazo de tierra de apenas 27.000 kilómetros cuadrados se convirtió en el centro de una de las disputas más irresolubles de la historia moderna. Empecemos por el principio. A finales del siglo XIX, la región que hoy llamamos Israel y Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Se llamaba Palestina y era un territorio habitado mayoritariamente por árabes, musulmanes y cristianos, con una minoría judía que llevaba siglos viviendo allí de forma continua. No era una tierra vacía ni olvidada. Tenía ciudades con historia milenaria: Jerusalén, Gaza, Hebrón, Nazaret. Tenía aldeas, mercados, rutas de comercio, una población de aproximadamente 500.000 personas que convivía con sus tensiones propias, pero sin el grado de violencia que vendría después. Jerusalén en particular era un lugar de una densidad religiosa sin igual, sagrada para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Sus murallas guardaban siglos de fe, de conquista y de coexistencia forzada. Quien controlase Jerusalén controlaba un símbolo que valía más que cualquier argumento político. Ese era el escenario antes de que dos movimientos nacionales distintos pusieran sus ojos en el mismo lugar. En la Europa de finales del siglo XIX, los judíos vivían en una situación de discriminación estructural que en muchos países derivaba en persecución abierta. Los pogromos en el Imperio ruso, la marginalización en Europa central y oriental, el antisemitismo que impregnaba incluso las sociedades más modernas, todo ello convenció a una parte de la comunidad judía de que la única solución duradera era la creación de un Estado propio. Este movimiento se llamó sionismo y su figura más influyente fue Theodor Herzl, un periodista austriaco que en 1896 publicó un libro titulado El Estado judío. Su tesis era simple y radical. Los judíos no podían integrarse en las naciones europeas porque Europa no los dejaría. La única salvación era la soberanía nacional. ¿Y dónde debía estar ese Estado? Herzl barajó varias opciones, incluyendo Argentina y Uganda, pero la corriente más poderosa dentro del movimiento sionista señalaba a Palestina, la tierra de los ancestros, el lugar mencionado en las Escrituras como la patria original del pueblo judío. Desde finales del siglo XIX comenzó una inmigración organizada de judíos europeos hacia Palestina. Compraban tierras, construían asentamientos, fundaban comunidades agrícolas. Para los inmigrantes era el regreso a casa. Para los árabes que ya vivían allí, era la llegada de colonos que transformaban un territorio que consideraban suyo. El choque estaba sembrado antes de que nadie disparara un solo tiro. La Primera Guerra Mundial cambió el mapa de Oriente Medio de una manera que sus consecuencias todavía se sienten hoy. El Imperio Otomano entró en la guerra del lado de Alemania y Austria-Hungría. Gran Bretaña, buscando aliados en la región, hizo promesas a distintos grupos que resultarían imposibles de cumplir simultáneamente. En 1915, el alto comisionado británico Henry McMahon escribió una serie de cartas al Jerife Hussein de la Meca, líder árabe de gran influencia, prometiendo apoyar la creación de un Estado árabe independiente en la región a cambio de que los árabes se sublevasen contra el Imperio Otomano. Los árabes lo hicieron. La famosa revuelta árabe, inmortalizada en parte por la figura de T. Lawrence, contribuyó al colapso otomano. Pero al mismo tiempo, en 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, una carta del ministro de Exteriores Arthur Balfour al líder de la comunidad judía británica, en la que Gran Bretaña expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, con la condición de que no se perjudicasen los derechos de las comunidades no judías ya existentes. Dos promesas: el mismo territorio y una potencia colonial que necesitaba a ambos bandos para ganar una guerra.
Cuando la guerra terminó y el Imperio Otomano se derrumbó, Gran Bretaña quedó a cargo de Palestina bajo un mandato de la Sociedad de Naciones, y heredó también la contradicción que ella misma había creado. Entre 1920 y 1948, Palestina fue administrada por Gran Bretaña bajo el sistema de mandatos establecido tras la Primera Guerra Mundial. Fueron 3 décadas de una tensión creciente que los británicos fueron incapaces de gestionar. La inmigración judía a Palestina aumentó progresivamente, disparándose en la década de 1930, cuando el nazismo en Alemania convirtió la huida en una cuestión de supervivencia. La población judía en Palestina pasó de unos 60.000 habitantes en 1919 a más de 600.000 en 1947. La población árabe, que observaba cómo llegaban oleadas de inmigrantes que compraban tierras y creaban instituciones paralelas con vocación de Estado propio, respondió con una resistencia creciente. En 1936 estalló la Gran Revuelta Árabe, una insurrección de 3 años contra la administración británica y la inmigración judía, que fue reprimida con dureza y dejó miles de muertos. Por su parte, los grupos paramilitares judíos, inicialmente centrados en la autodefensa, fueron radicalizándose. Organizaciones como el Irgun y el Ley comenzaron a usar el terrorismo como instrumento político, atacando tanto a las autoridades británicas como a la población árabe. Gran Bretaña, agotada por la Segunda Guerra Mundial y sin capacidad para mantener el orden en Palestina, decidió traspasar el problema a las Naciones Unidas. Es imposible entender la creación del Estado de Israel sin entender el Holocausto. Entre 1941 y 1945, la Alemania nazi llevó a cabo el asesinato sistemático de 6 millones de judíos europeos. 2/3 de la población judía del continente fueron exterminados en un proceso de industrialización del genocidio sin precedentes en la historia. El impacto de esta catástrofe fue doble. Por un lado, transformó radicalmente la opinión pública internacional respecto a la necesidad de un Estado judío. La idea de que los judíos necesitaban un lugar seguro y soberano, que ninguna otra nación podría ofrecerles la protección que necesitaban, ganó un apoyo que antes de la guerra era minoritario. Por otro lado, los supervivientes del Holocausto que intentaban emigrar a Palestina fueron frecuentemente bloqueados por las restricciones de inmigración impuestas por Gran Bretaña, que trataba de mantener el equilibrio con la población árabe. Barcos llenos de supervivientes de los campos de exterminio eran devueltos o retenidos en el mar. Las imágenes de esos barcos generaron una indignación internacional que aceleró el fin del mandato británico. El mundo salía de la guerra más dispuesto que nunca a apoyar la creación de un Estado judío. Pero ese Estado debía crearse en un territorio donde ya vivía otra gente. En noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, conocida como el Plan de Partición de Palestina. La propuesta dividía el territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional, dada su importancia para las 3 grandes religiones monoteístas. Al Estado judío le correspondía aproximadamente el 56% del territorio, aunque la población judía representaba entonces alrededor del 33% del total. El movimiento sionista aceptó el plan, aunque con reservas sobre las fronteras, la Liga Árabe y los líderes árabes palestinos lo rechazaron de plano. Para ellos, la ONU no tenía derecho a dividir un territorio que consideraban suyo, y la asignación de más de la mitad de Palestina a una minoría inmigrante era una injusticia inaceptable. El plan nunca llegó a implementarse de la forma prevista. El 14 de mayo de 1948, horas antes de que expirase el mandato británico, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. El mismo día, Estados Unidos reconoció al nuevo Estado. La Unión Soviética hizo lo propio poco después. Al día siguiente, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano cruzaron las fronteras del nuevo Estado con el objetivo declarado de impedir su creación. Comenzaba la Primera Guerra Árabe-Israelí. Lo que ocurrió en los meses siguientes marcó a fuego la memoria de ambos pueblos con nombres distintos. Para los israelíes fue la Guerra de Independencia,
la lucha por la supervivencia de un Estado recién nacido contra la coalición de estados vecinos que pretendía destruirlo. Las fuerzas israelíes, mejor organizadas de lo que sus enemigos esperaban, no solo resistieron, sino que ganaron territorio adicional respecto al asignado por el plan de partición. Para los palestinos, ese mismo periodo tiene otro nombre, la Nakba, la catástrofe. Durante la guerra y en los meses previos, entre 700.000 y 750.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Aldeas enteras fueron despobladas. Familias que llevaban generaciones en la misma tierra se encontraron de repente en campos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. ¿Cuántos huyeron por miedo y cuántos fueron expulsados por la fuerza? Es uno de los debates históricos más intensos sobre este conflicto. Los historiadores israelíes más críticos, conocidos como los nuevos historiadores, documentaron desde los años 80 expulsiones sistemáticas en varios lugares. La historiografía oficial israelí durante décadas insistió en que la mayoría huyó voluntariamente o por llamadas de los líderes árabes. La verdad, como suele ocurrir, es compleja y varía según el lugar y el momento. Lo que no varía es el resultado. Cientos de miles de personas perdieron sus hogares y sus descendientes siguen siendo refugiados hoy, 75 años después. Cuando los armisticios pusieron fin a la guerra en 1949, el Estado de Israel controlaba el 78% de la Palestina histórica. Gaza quedó bajo administración egipcia. Cisjordania bajo control jordano. Jerusalén fue dividida. La parte occidental quedó en manos israelíes, la oriental en manos jordanas. El problema de los refugiados palestinos, la cuestión de Jerusalén y el futuro de los territorios que no habían quedado bajo soberanía israelí se convertirían en las heridas abiertas que las décadas siguientes no lograrían cerrar. Los años 50 estuvieron marcados por las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes, con ataques transfronterizos y una carrera por el control estratégico de la región. En 1956, Israel se unió a Francia y Gran Bretaña en una operación militar contra Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez. Pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética presionaron para que las fuerzas invasoras se retirasen, dejando claro que la Guerra Fría imponía sus propias reglas. El año verdaderamente transformador fue 1967. En apenas 6 días, Israel venció a Egipto, Jordania y Siria, tomando la Franja de Gaza, el Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. De un golpe pasó a controlar territorios con más de 1 millón de palestinos que no eran ciudadanos israelíes. La ONU respondió con la Resolución 242, que estableció el principio de tierra por paz, retirada de los territorios ocupados a cambio del reconocimiento árabe del derecho de Israel a existir. Un principio que seguiría sobre la mesa en todas las negociaciones futuras sin que nadie lo aplicase. En octubre de 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel en el día más sagrado del calendario judío. Los primeros días fueron los más duros desde 1948. Finalmente, con apoyo militar masivo de Estados Unidos, Israel logró revertir la situación. Pero la guerra demostró que la victoria de 1967 no había traído seguridad definitiva y abrió la puerta a los acuerdos de Camp David en 1979, el primer tratado de paz entre Israel y un Estado árabe. Egipto recuperó el Sinaí e Israel obtuvo reconocimiento diplomático. Mientras tanto, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, se había convertido en la voz del movimiento nacional palestino. Combinaba política y acción armada, con atentados que marcaron a fuego la percepción internacional del conflicto, como el asesinato de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Su presencia en Líbano contribuyó a la devastadora guerra civil de los años 70 y 80, en la que Israel intervino militarmente en 1982. En 1987, un accidente de tráfico en Gaza fue la chispa de la primera intifada, un levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí.
No fue en origen un movimiento armado, sino una rebelión civil. Huelgas, boicots y piedras contra los tanques. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y cambiaron la percepción internacional del conflicto. Duró hasta 1993 y dejó más de 1 millar de palestinos y varios centenares de israelíes muertos, pero también abrió la puerta a la negociación. En septiembre de 1993, Rabin y Arafat se dieron la mano en la Casa Blanca. Los acuerdos de Oslo fueron el primer reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, y establecieron una autoridad nacional palestina con control sobre partes de Gaza y Cisjordania. Las cuestiones más difíciles, Jerusalén, los asentamientos y los refugiados, quedaron para una negociación final que nunca llegó. Rabin fue asesinado por un extremista israelí en 1995. Las conversaciones de Camp David del año 2000 fracasaron. Oslo quedó herido de muerte. En septiembre de 2000 comenzó la segunda intifada, mucho más violenta que la primera. Atentados suicidas en autobuses y mercados israelíes y operaciones militares de gran envergadura en los territorios palestinos. Entre 2000 y 2005 murieron más de 3.000 palestinos y más de 1.000 israelíes. Israel construyó una barrera de cientos de kilómetros separando su territorio de Cisjordania, que el Tribunal Internacional de Justicia declaró contraria al derecho internacional en su trazado, pero que Israel mantuvo argumentando que había reducido drásticamente los atentados. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Pero en 2007, tras ganar las elecciones legislativas palestinas, Hamás tomó el control total de la franja expulsando a Al-Fatah. La división palestina quedó consumada. La Autoridad Nacional Palestina gobernaba Cisjordania, Hamás controlaba Gaza. Israel y Egipto impusieron un bloqueo sobre Gaza que restringía severamente la entrada de mercancías y personas. Para Israel, era una medida de seguridad legítima contra una organización que declaraba querer su destrucción. Para los palestinos y gran parte de la comunidad internacional, era un castigo colectivo sobre 2 millones de civiles. Desde entonces, múltiples rondas de violencia han devastado Gaza, causando miles de muertos palestinos, la mayoría civiles, y una destrucción masiva de infraestructuras. En Cisjordania, mientras tanto, los asentamientos israelíes han seguido expandiéndose. Hoy más de 700.000 colonos viven en territorio que el derecho internacional considera ocupado. Cuantos más asentamientos se construyen, más difícil resulta trazar una frontera viable para un futuro Estado palestino. La solución de 2 estados, marco de referencia de toda la diplomacia internacional, se complica con cada nuevo bloque de viviendas levantado en suelo cisjordano. ¿Por qué no hay paz? La solución teórica al conflicto no es un misterio. 2 estados con fronteras basadas en las líneas de 1967, Jerusalén compartida y una solución negociada para los refugiados. Ese marco lleva sobre la mesa desde los años 90. Y sin embargo, la paz no llega, porque en ambas sociedades hay fuerzas que se oponen a los compromisos necesarios. La derecha religiosa y nacionalista israelí ve cualquier retirada territorial como una traición, y jamás rechaza la existencia misma del Estado israelí. Porque los líderes moderados que apostaron por el acuerdo pagaron precios muy altos. Porque las potencias externas, desde Estados Unidos hasta Irán, tienen intereses en la región que no siempre coinciden con los de quienes viven allí. Y porque décadas de violencia han acumulado una desconfianza tan profunda que hace casi imposible dar el primer paso. El conflicto entre Israel y Palestina no es un problema con una solución fácil que nadie quiere aplicar. Es una colisión entre 2 movimientos nacionales legítimos que reclaman el mismo espacio, agravada por décadas de violencia, traiciones y oportunidades perdidas. Entenderlo no significa justificar los atentados contra civiles israelíes. Tampoco significa ignorar el sufrimiento de los palestinos bajo ocupación y bloqueo. Significa reconocer que la realidad es más compleja que cualquier titular, que el dolor de cada pueblo es real, y que las soluciones, si algún día llegan, tendrán que tener en cuenta a los dos. La historia no ha terminado. Y comprender ese pasado, con toda su complejidad, es el primer paso para dejar algún día de repetirlo.